Hola, espero que estén bien. En esta presentación les vamos a compartir nuestro avance parcial en la mentoría de monitoreo y predicción de la contaminación del aire en Buenos Aires. El equipo está formado por Felipe Andrés Ávila, Analía Verónica Sueldo, Ailén Cayén y Juan Manuel Gómez, quien les habla. Además contamos con la guía de nuestra mentora Patricia Miranda Villa. Primero vamos a comentar cuál es el objetivo de la mentoría y de dónde provienen los datos. El objetivo que tenemos es analizar datos de contaminación ambiental en Buenos Aires, contaminación atmosférica, y con eso poder entrenar un modelo utilizando las técnicas de ciencia de datos que vimos en la diplomatura, que nos permite realizar predicciones sobre los niveles de contaminación atmosférica. Los datos provienen de la web del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, son públicos, ahí les dejamos el enlace por si les interesa, y surgen a partir de un proyecto de la Agencia de Protección Ambiental que tiene el objetivo de cumplir con la Ley 1356, que fue sancionada en 2004 por la legislatura porteña, y que establece que el gobierno tiene que realizar un monitoreo constante de ciertas variables clave y además velar porque los límites de emisiones que establece esa ley se cumplan. Para esto lo que hicieron fue colocar estaciones de monitoreo automatizadas y que cumplen con los estándares EPA, y lo contamos con datos que van desde 2009 hasta 2025. Esas estaciones que mencionaba inicialmente eran 4 y se encontraban en el barrio de Palermo, otra en el barrio Recoleta, que es la que está en la avenida Córdoba, otra en el Parque Centenario y una última en el barrio de La Boca. Sin embargo, la estación que estaba en Palermo fue desactivada en 2010, así que actualmente cuentan con 3 de las 4 estaciones originales. ¿Qué variables son las que miden estas estaciones? Bueno, esas son monóxido de carbono, que está expresado en partes por millón, y cada medición representa el promedio de las últimas 8 horas, dióxido de nitrógeno, que está expresado en partes por billón, cada medición representa el promedio de la última hora, y por último el material particulado en suspensión con un diámetro menor o igual a 10 micras, que está expresado en microgramos por metro cúbico, y cada medición de las que tenemos representa el promedio de las últimas 24 horas. Entonces, nuestro dataset está compuesto por la medición de las 3 variables que mencioné por parte de las 3 estaciones, y además a eso le sumamos variables climáticas que obtuvimos usando la librería Meteostat de Python. Y ahí queremos agradecerle a Javier Capiñolo, que es integrante de otro grupo de la misma mentoría, que gentilmente nos compartió el código para poder obtener esos datos. Hola, yo soy Felipe Ávila y voy a hablar sobre el análisis exploratorio que hicimos sobre los datos. En este primer gráfico vemos la evolución histórica desde que se empezaron a tomar las medidas. Cada punto representa un promedio mensual. Vemos que no hay una tendencia clara a lo largo de los años, pero sí nos pareció interesante que hay un pico anómalo en la medición de material particulado en el año 2011 que se debe a la erupción del volcán Puyehue en Bariloche. En este gráfico vemos la evolución anual de los contaminantes. Vemos que para el monóxido de carbono, como para el dióxido de nitrógeno, hay un aumento de los valores de contaminación durante los meses de frío, a mitad de año. En cambio, para el material particulado tiene un comportamiento un tanto más errático, pero cuando vemos la escala del gráfico, vemos que en realidad se trata de pequeñas variaciones. En este gráfico vemos la evolución semanal de los contaminantes. Vemos que para los 3 hay cierto efecto acumulativo, es decir, que los días viernes es cuando hay mayor contaminación. Tanto el monóxido de carbono como el dióxido de nitrógeno disminuyen su cantidad los fines de semana, por baja de la actividad humana, pero el material particulado tiene su mínimo los días lunes. Esto se debe a cómo es tomada la medición del material particulado, como explicó mi compañero, que es un promedio móvil de 24 horas. Cuando analizamos la evolución durante el día, vemos que el mínimo para el monóxido como para el dióxido, el mínimo está durante la noche, y hay picos en el horario de mayor tráfico para el dióxido de nitrógeno, y este pico está un poco más suavizado para el monóxido, puesto a su forma de medición, que es un promedio móvil de 8 horas. Para el material particulado vemos una medición constante a lo largo del día, y sí es de destacar que la estación de Avenida Córdoba es la que presenta mayores niveles de contaminación de monóxido y de dióxido de nitrógeno. Esto se debe a que estas estaciones donde hay mayor cantidad de tráfico. En cambio, para el material particulado, donde hay mayores niveles de contaminación es en la estación La Boca, porque tiene fuentes fijas de contaminación. Hola, mi nombre es Verónica Sueldo y voy a presentar el análisis que hicimos sobre la relación entre contaminantes atmosféricos y variables meteorológicas. En primer lugar, analizamos la temperatura. Para el monóxido de carbono, las 3 estaciones mostraron correlación negativa, más fuerte en Avenida Córdoba, lo que indica mayores niveles en años fríos, posiblemente por combustión interna. En el caso del dióxido de nitrógeno, también encontramos mayor correlación negativa, especialmente en Centenario, posiblemente por mayor uso de calefacción y menor eficiencia de motores en invierno. Para el material particulado, la relación fue más débil pero también negativa, quizá por mayor humedad y lluvias en años cálidos que favorecen la deposición de partículas. En general, la temperatura influye de forma indirecta, afectando distinto a gases y partículas. Luego analizamos las precipitaciones. Encontramos que a más lluvia, menor concentración de contaminantes.
Para el monóxido de carbono, la reducción fue más marcada en Avenida Córdoba, lo que sugiere que la lluvia ayuda a dispersar y remover este gas, aunque con un efecto moderado. En el dióxido de nitrógeno, la disminución es más clara, sobre todo en Córdoba, posiblemente por mayor acumulación en días secos. En el material particulado, la reducción es más notable en La Boca, donde la lluvia podría eliminar partículas de polvo urbano o fuentes industriales. En conjunto, la lluvia actúa como un mecanismo natural de limpieza, especialmente para el dióxido de nitrógeno. Por último, evaluamos la velocidad del viento. Para el monóxido de carbono, mayor viento reduce su concentración, efecto más marcado en Centenario. En el dióxido de nitrógeno, la tendencia negativa es más débil, pero también más clara en Centenario. En cambio, para el material particulado, la relación es levemente positiva, sobre todo en La Boca, lo que sugiere que el viento resuspende polvo y partículas, aumentando su concentración. Esto indica que, mientras para los gases el viento suele ser beneficioso, para las partículas puede tener efecto contrario, dependiendo del contexto urbano. Mencionaron mis compañeros, hasta este momento ya tenemos una idea de cómo son nuestros datos y qué patrones muestran. Mi nombre es Aylen y yo les voy a comentar sobre el siguiente paso que realizamos, que fue la curación de datos. Es decir, les voy a contar cómo limpiamos y preparamos la información que teníamos para luego poder utilizarla de manera confiable. Lo primero que realizamos fue el análisis de los datos faltantes. Esto lo podemos visualizar en este gráfico de barras, donde lo primero que queremos destacar es que la estación de Palermo prácticamente no tiene datos. Vemos que para dos compuestos hay 100% de datos faltantes y para el otro un 95.5%. Esto se justifica con el hecho de que esta estación fue desactivada en el año 2010, como comentaba mi compañero al principio. Luego, para las tres estaciones restantes, vemos que el material particulado es el que más porcentaje de valores faltantes tiene, con un 8%, y los otros dos compuestos tienen alrededor de un 0.2% de datos faltantes. Dada esta alta cantidad de datos faltantes en la estación de Palermo, porque decidimos eliminarla del análisis y continuar con las estaciones de Centenario, Córdoba y La Boca. El siguiente paso que realizamos fue ver qué tipo de valores faltantes teníamos, ya que analizando en más detalles nos dimos cuenta que no solo teníamos los clásicos NaN de NumPy, sino que también había otros valores como por ejemplo SD, haciendo referencia a sin datos, y numeral ref, haciendo referencia a un error en la referencia de los datos. Como todos estos son indicadores de datos faltantes, decidimos convertirlos a el tipo NaN de NumPy para poder unificarlos y contar mejor la cantidad de datos que faltaban en nuestro dataset. Un caso particular que les queremos mostrar es el de las horas, ya que analizando en más detalles vimos que nuestro dataset contenía horas mayores a 24, como podemos ver en este histograma, cosa que no tiene sentido, por lo que decidimos eliminar esas filas que tenían horas mayores a 24. Una vez realizado esto, pasamos a hacer un análisis de los valores externos. Para ejemplificar, mostramos estos boxplots para el dióxido de nitrógeno, para la estación de Centenario, Córdoba y La Boca. En estos tres casos podemos ver que la mayoría de los outliers se encuentran en el límite superior, mientras que no encontramos ninguno en el límite inferior. Por lo que decidimos recortar el 1% superior de los datos, es decir, conservamos únicamente los valores hasta el percentil 99. Si bien mostramos solamente de ejemplo este compuesto, se cumple lo mismo tanto para el material particulado como para el monóxido de carbono. Otro análisis adicional que realizamos fue de las unidades, ya que como también mencionamos al principio, cada compuesto estaba en una unidad diferente, por lo que decidimos unificarlas a la unidad de microgramos sobre metro cúbico para poder realizar una comparación más justa entre cada compuesto. Esto lo hicimos a través de la ecuación de estado de los gases ideales. Ahora sí, una vez que ya teníamos todos los datos faltantes en su tipo de dato correspondiente y todos en las mismas unidades, vimos que alrededor entre el 20 y el 30% de los datos faltaban. Como es un porcentaje relativamente alto, decidimos imputarlo, y lo hicimos a través del método KNN. Este método utiliza la similitud entre observaciones para poder estimar estos valores que faltan, donde la similitud está dada por una medida de distancia, por lo que antes de usarlos escalamos los datos usando el paquete Standard Scalar de Scikit-learn. El resultado de esta imputación podemos verlas en estos histogramas, donde en azul está la distribución de los datos originales y en verde la distribución de los datos imputados, y vemos que en la mayoría de los casos, o en todas, la distribución imputada sigue bastante bien a la distribución original, marcando que fue una buena imputación. Entonces ahora sí, con ya todos los datos curados, limpiados e imputados por la alta cantidad de datos faltantes, estamos listos para poder continuar con el análisis. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.